A ver, vamos a ver en esta tercera semana lo de estados financieros básicos, algunas características importantes que tenemos que tomar en cuenta. Claro, también su importancia, por qué son importantes los estados financieros en una empresa, sus características y cómo están estructurados. Ustedes ya vieron estos estados financieros en las materias de contabilidad, me imagino. ¿Ok? Entonces vamos a darle una recordada y cómo son importantes para poderlos aplicar para tomar decisiones financieras. El objetivo, vamos a ver los fundamentos para la toma de decisiones financieras. Como les decía, estos estados financieros me van a poder ayudar para poder, en este caso, comprender la importancia de estos estados financieros, ¿no? Entender por qué los estados financieros son herramientas fundamentales para poder administrar una empresa, para poder gestionar una empresa. Vamos a identificar las características que tienen estos estados o estos documentos, ¿no? Reconocer las cualidades que deben tener la información financiera. Es muy importante analizar, saber construirlos y saberlos analizar. Vamos a analizar el balance general, sobre todo recordar su estructura, cómo está la estructura y los componentes que deben tener el balance general, ¿sí? Ustedes ya desarrollaron balances generales y ya vamos a aplicar los conocimientos. No, el objetivo de esta clase no es volver a hacer balances generales, sino ya están hechos los balances generales, vamos a identificar cómo está la empresa a través de esos balances generales. ¿Me explico? Vamos a analizar el estado de resultados, que pues la idea es comprender cómo se integran los ingresos, los costos, los gastos, para poder determinar la utilidad que tiene la empresa. Todo esto, sobre todo porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, a pedir un crédito, nos piden estos documentos para poder, la institución financiera que nos va a hacer el préstamo, determinar si somos solventes, si tenemos la capacidad de pagar el préstamo. ¿En base a qué? En base a cuánto vendemos. ¿Cuáles son las ganancias que tenemos? Bueno, ¿qué son los estados financieros? Los estados financieros son informes contables, formales, que presentan de manera ordenada y estructurada la situación financiera y los resultados de operación de una empresa durante un determinado tiempo. ¿Okay? Entonces, estos son documentos, son informes que prácticamente nos indican la estructura de cómo se encuentra la empresa de manera financiera, ¿sí? Y esta estructura está desarrollada de manera ordenada, y nos indican los resultados de las operaciones que hemos desarrollado. Recuerden que esto se hace en un tiempo determinado, o sea, en un mes, o 3 meses, un trimestre, o un semestre, ¿de acuerdo? El objetivo, les decía hace rato, la idea es nosotros presentar estos estados financieros cuando, por ejemplo, queremos pedir un préstamo o queremos que nuestros socios inversionistas nos den más dinero, ¿sí? Decirles, miren, si estamos obteniendo resultados, queremos aplicar algunas estrategias, necesitamos más dinero. En base a estos estados financieros pueden observar cuánto tenemos en activo, cuánto debemos en pasivo, ¿se acuerdan? Cuáles son las ganancias que tenemos, cuáles son los costos de producción y las estrategias que queremos hacer queremos comprar maquinaria para bajar los costos de producción y obtener más recursos. ¿Me explico? ¿Qué nos dicen los estados financieros? Ellos nos dan una información muy importante porque a través de esta información van a reflejar la situación financiera de la empresa en un momento dado, ¿sí? También muestra los resultados de las operaciones en un periodo. Indican los cambios que se han tenido en las posiciones económicas y patrimonial en un determinado tiempo, ¿no? A lo mejor
El año pasado teníamos un edificio en el cual estábamos nosotros operando, creamos una nueva sucursal, ya tenemos otro edificio y eso pues se abona a las estructuras o la economía que tiene la empresa, ¿sí? Detalla los flujos de entrada y salida. Estos estados financieros me va diciendo cómo estoy, por ejemplo, en dinero, ¿cómo le llaman? Pues puede ser lo que tenemos en los bancos, lo que tenemos en efectivo, cómo tenemos esos movimientos, etcétera. Responden cuánto tiene y cuánto debe la empresa, ¿sí? Acuérdense que lo que tenemos es lo que está en activo y lo que debemos es lo que está en pasivo. Y indica si está ganando o está perdiendo la empresa, ¿sí? A través de estos documentos. ¿Por qué son importantes los estados financieros? Son importantes porque me van a ayudar a tomar decisiones, o sea, me va a ayudar a proporcionar, o más bien nos proporciona información objetiva para tomar las decisiones sobre si estoy, por ejemplo, obteniendo muchos recursos, probablemente lo que me conviene sería invertir mis ganancias, ¿no? ¿A través de qué sé que estoy obteniendo muchos recursos? Pues a través de los estados financieros. Ahí me dice que tengo mucho dinero en efectivo. ¿Qué voy a hacer con ese dinero en efectivo? No es bueno tenerlo en caja. ¿Qué hago con él? ¿Me explico? Entonces, pues lo invierto a lo mejor. La inversión, recuerden que puede ser de muchas formas. Puede ser que compre materia prima para producir más. O ese me aumentaría entonces lo que tengo en, ¿cómo se llama? ¿Dónde se guardan las cosas? ¿No recuerdan? Pero ¿cómo se le llama contablemente? Inventario. A lo mejor invierto en alguna SOFIPO para poder obtener algún recurso, a lo mejor invierto en algún banco, a lo mejor compro maquinaria, ¿me explico? Entonces, pero a través de los estados de resultados me indican si estoy ganando, cuánto estoy ganando y cuánto tengo, repartido en diferentes lugares, puede ser caja, puede ser bancos, puede ser etcétera. ¿De acuerdo? O a lo mejor quiero expandir mi negocio con esas ganancias que tengo, o también otras situaciones cuando estamos operando tenemos ganancias, pero podemos observar que a lo mejor tenemos muchos costos de operación y queremos reducir los costos de operación. Buscamos estrategias para reducir estos costos, ¿no? También son importantes porque me ayudan a evaluar la rentabilidad. O sea, voy a conocer si el negocio está generando las ganancias suficientes en relación con los recursos que estoy invirtiendo. ¿Cuál es la diferencia de lo que gano a lo que he invertido para poder ganar eso? Entonces, esa es la rentabilidad. Realmente estoy obteniendo recursos de las inversiones que estoy teniendo, o qué tanto, qué porcentaje obtengo de recursos. ¿De acuerdo? Los estados financieros son también importantes porque me ayudan a medir la liquidez, o sea, muestra si la empresa tiene la capacidad para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo. ¿Sí? Obligaciones como muy sencillas, por ejemplo, pagar a los empleados, ¿no? Pagar los servicios que tiene. ¿Sí? Tiene las ventas necesarias para en un mes estar pagando a los empleados, pagar sus servicios, pagar las rentas. Esas son las obligaciones a corto plazo. ¿Sí? Probablemente tenemos obligaciones a largo plazo, como pueden ser préstamos. Pero los estados financieros pues, me va a indicar si esta empresa tiene liquidez o no. Puede pagar a corto plazo los compromisos que tiene. Y claro, también una de las cosas muy importantes por las cuales constantemente se están sacando los estados financieros de la empresa es porque nos ayudan a detectar problemas. O sea, podemos a través de ellos identificar a tiempo señales de alerta financiera como, por ejemplo, exceso de deuda o
caída de las ventas, o todo lo que tiene que ver con las cuestiones financieras, los vamos a ir, lo vamos a observar aquí en los estados financieros. ¿Cómo vamos nosotros evolucionando en nuestra empresa? Vamos teniendo ganancias, o ya tengo algunas deudas que tengo que estar pagando, tengo liquidez, si es rentable mi negocio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por eso es importante los estados financieros. ¿Quiénes utilizan la información de los estados financieros o la información financiera? Por un lado, les decía, es importante para nosotros como negocio y lo usamos de forma interna, ¿sí? Hay usuarios internos. Estos usuarios internos son los que forman parte de nuestra empresa, de nuestra organización. Como por ejemplo, por lo regular, pues se presentan los estados financieros a los directivos. Si tienen una junta de consejo, a la junta de consejos. Y claro que también, pues los gerentes, los administradores deben de saber los estados financieros. Y todos ellos por lo regular lo utilizan para poder obtener o poder gestionar y dirigir la empresa, ¿no? Controlando sobre todo pues los presupuestos y definiendo las estrategias que se van a llevar a cabo. Les decía, son muy importantes para nosotros como empresa conocer estos estados financieros para sobre todo crear las estrategias, ¿sí?, que me puedan ayudar a obtener más recursos a nuestra empresa. También, como les decía, si nosotros queremos pedir algún préstamo, aumentar lo que nos dan nuestros socios, nuestros inversores, pues esos serían usuarios externos, ¿no? No son parte de la empresa, pero son importantes porque son los que nos prestan el dinero para seguir operando, ¿no? Entonces, son las personas o instituciones ajenas a la empresa, como por ejemplo bancos, inversionistas, el gobierno incluso, que tienen algún interés económico con nuestra empresa o regulatorio. En este caso, el gobierno regula cómo está operando las empresas, ¿no? Sobre todo, el regulatorio, pues, en el desempeño para poder otorgar, en el caso de los bancos y los inversionistas, créditos o inversiones, y en el caso del gobierno, verificar si estamos cumpliendo de manera fiscal o correctamente con el fisco, ¿no? Actualmente en este mes se paga, por ejemplo, las declaraciones, ¿no? Ahorita se hacen personas y creo que el mes de mayo se hacen las empresas, las morales, ¿no? Físicas en abril y mayo morales. ¿Okay? Entonces, a mí, por ejemplo, a mí siempre me sale a pagar por la situación de que tengo 2 trabajos, tengo que hacer la declaración forzosamente. Y siempre me sale a pagar porque es muy diferente los sueldos que tengo entre las instituciones. En el tecnológico me quitan un porcentaje muy poquito de lo que gano, y en bachilleres, como gano un poquito más, me quitan otro porcentaje. Entonces ya me quitan, por ejemplo, el 20, 25% de lo que gano de intereses, y aquí me quitan, creo que el 12 es lo mismo. ¿No saben? Creo que sí. Algunos están exentos de pagar incluso impuestos. A mí sí me quitan impuestos, pero muy poquitos, pues. Cuando el SAT dice, a ver, ¿cuánto ganaste en el año y cuánto pagaste de impuestos? Y se fija que según el monto que yo obtengo de salario al año, debería de pagar un porcentaje de impuesto. A él no le interesa si el tecnológico depositó ese porcentaje o no. Es lo que dice, no, tú tienes que pagar tanto. Y me sale a pagar, pues más o menos bastante, ¿no? Yo por eso, por ejemplo, me preguntan mucho, ¿por qué tu hijo en la prepa no está estudiando bachilleres? Digo, porque yo lo que pago de colegiatura, me lo reconoce el SAT. Pago, por ejemplo, 2,000 pesos, 2,200 de colegiatura al mes.
Pero todo eso dice el SAT, ok, eso te lo regreso. Me regresa los 2,200 que estoy pagando al mes. Lo que es eso, lo que es doctores, lo que son gastos funerarios, todo ese tipo de situaciones, pues te lo regresa el SAT. ¿Sí? Entonces, el gobierno está fiscalizando las empresas, o sea, el gobierno sabe cuánto compras, el gobierno sabe cuánto vendes, el gobierno sabe tus ganancias, pues, y sabe cuánto estás gastando. ¿A través de qué? A través de la facturación. ¿Me explico? Por eso es importante este tipo de situaciones. Bueno, ¿cuáles son las características que debe tener la información financiera, no? Pues debe ser una información confiable, ¿no? Deben de tener confiabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la información debe estar libre de errores y sesgos y deben reflejar fielmente todas las transacciones económicas que se desarrollan en la empresa. ¿Sí? Por eso les digo, todo está ligado con el RFSO de la empresa, con el SAT. Por eso también la ley ahora dice que todos las personas físicas que cumplan 18 años ya deben de registrarse en el SAT. Antes era solamente si querías si eras empleado o si tenías un negocio, te registrabas en el SAT. Actualmente no. Actualmente la ley dice que todos los que tengan 18, que sean mayores de edad, deben estar registrados en el SAT. Y va a llegar en un momento en el cual prácticamente en lugar de utilizar las personas físicas, utilizar el RFC, ya lo van a hacer directamente a la CURP. Allá vamos. Directamente al nacer ya está registrado y automáticamente te activan. ¿Por qué? Porque pues la idea es recabar impuestos, pues. Entonces, si tú estás teniendo un ingreso, pues debes de pagarle al Estado por ese ingreso que estás obteniendo. Lo que sí es que actualmente pues están tratando de recabar más impuestos y la idea sería que en un futuro, si todos estamos pagando, pues que bajen los impuestos. Habemos, les decía, el mínimo, no sé si es el 8% o el 12%, es el mínimo. Y son los que ganan pues el sueldo mínimo. ¿Me explico? Los que ganan el sueldo mínimo casi no pagan impuestos. Pero habemos trabajadores que pues ya por el tiempo que estamos trabajando pues ganamos bien y nos quitan, si no mal recuerdo, lo máximo que pueden quitar es el 30%. Si una persona que gana más de 1,000,000 de pesos al año, les quitan el 30%. Sí, mínimo. Entonces, les digo, a mí, por ejemplo, me quitan como, no sé, como el 20% en bachilleres, más o menos. Y aquí me han de quitar el 12% en bachilleres, por el ingreso que tengo. Y aquí me quitan el 12%. Porque trabajo más horas allá. Y también cuenta mucho el tiempo. Cuando estás en instituciones te van dando... He observado aquí que, por ejemplo, aquí trabajo poquito, gano más por la antigüedad que por mi sueldo. Aquí ya me rebasó la antigüedad que mi sueldo. Y gano, o sea, así para echarle números, más o menos a la quincena de sueldo, gano como 1,500. Ajá. Y de antigüedad gano 2,000. Entonces gano 3,500 a la quincena. Sí, más o menos. Y son 12 horas, la hora nos están pagando como a ¿qué serán? Como 130 a la quincena, más o menos. Entonces, echando números, pues, lo que interesa es el porcentaje. Aquí me quitan el 12%, allá me quitan el 20%.
Entonces el SAT dice, no, por lo que tú ganas juntando los dos sueldos, tú tienes que pagarme el 20 y tantos % de lo que ganas juntando los sueldos. ¿Por qué? Porque empieza por las tablas. ¿Sí recuerdo que nos explicaba algo así Gaby, no? Que no a todos nos quitan el mismo impuesto. Aunque tengas el mismo trabajo, no nos quitan a todos el mismo impuesto. Lo que pasa es que el impuesto te lo quitan por lo que ganas. Pues. Entre más ganas, más impuestos. Incluso... a la siguiente. Incluso luego dicen algunos compañeros, no, a mí ya no me recategorices, gracias. ¿Por qué? Porque hay algunos, muchas gracias, señorita. Hay algunos que en el aumento ya liquidez, ya lo que le queda, ya es menos de lo que gana otro. A lo mejor sí es más de lo que ganaba él, pero el que está ganando el compañero que tiene el mismo puesto, ya automáticamente gana menos que él, porque a aquel no le están descontando tanto como este. ¿Me explico? Entonces, sí está medio complicado, pues. Pero a la larga, pues empiezas a ganar más. Pues. Ya a la larga te empiezas a obtener más recursos. Sobre todo en las instituciones lo que nos da más recursos es la antigüedad. Pero les decía, actualmente yo estoy ganando más de antigüedad. ¿Qué es lo que me sucede aquí? Que cuando me llega un bono, me lo dan de acuerdo al sueldo original. No toman en cuenta lo que estoy obteniendo de antigüedad, el sueldo base. Y en bachilleres no. En bachilleres es compactado. Tu antigüedad junto con tu sueldo base, cuando te llega un bono es con todo. Por eso la otra vez me decía la directora, ¿por qué pues no te regresas a dar clases? Y le digo, no, muchas gracias. Dice, ¿por qué? Le digo, es que allá nos pagan, nos dan antigüedad, nos dan pues algunos otros bonos. Y lo que logró ahí el sindicato es cualquier bono que llegue, incluso aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Aguinaldo es sueldo base. Y yo de aguinaldo es como, pues la verdad, pues aquí pues gano bien poquito. Es muy poquito lo que gano acá. Sí, pues les digo, no me quitan tanto impuestos. El problema es eso, de que al no quitarme tanto impuesto, yo ahorita tengo que pagar mucho impuesto. ¿Me explico? Ando pagando 10,000, 12,000 pesos de impuesto. Extra de lo que ya me quitaron. Que es lo que no alcanza, lo que no paga aquí el tecnológico. Y no es que no lo quiera pagar, es que el tecnológico dice, aquí ganas tanto, te descuento tanto. El excedente. Entonces, ya compactándome los dos sueldos, pues subo en las tablas y ya valió Mauser. Pero bueno, por amor al arte. Pero me dicen, ¿por qué trabajas en el TEC? Por amor al arte. Por eso, esta información de los estados financieros que prácticamente refleja cómo está la empresa financieramente, ¿sí? Y es importante pues presentarla de una manera correcta. También les decía, tiene otra de las características que debe ser relevante, o sea, debe influir en las decisiones económicas de los usuarios y ser presentada de forma oportuna. Si a mí, por ejemplo, voy al banco y le digo, necesito que me prestes 10,000 pesos. Ah, ok. ¿A cuánto tiempo lo quieres? A 6 meses. Ah, bueno, tráeme tus estados financieros para ver cómo estás. Cuánta liquidez estás teniendo, cuántas ventas estás teniendo y verificar si me vas a poder pagar esos 10,000 pesos en 6 meses. Hacen las cuentas ellos y dicen, ok, ya lo entendí, sí, te sobran. ¿Cuánto vas a pagar los 10,000 pesos en 6 meses? Pues aproximadamente 2,000 pesos ya con los intereses. Si te sobran 2,000 pesos al mes para pagarme, así te los presto. Por eso necesitan los estados financieros. Otra de las características que deben de tener esta información financiera es que debe ser comparable, ¿no? Tiene que tener comparabilidad, o sea, que permita comparar la empresa consigo misma a través de diferentes estados financieros de meses anteriores, ¿sí? Cómo ha ido evolucionando financieramente a través del tiempo o con otras empresas del mismo sector.
En los bancos, por ejemplo, pues les han llevado muchos estados financieros de muchas empresas, incluso de diferentes regiones, y ellos pueden comparar cómo es una empresa, por ejemplo, que hace guaraches en Huetamo, con cómo es una empresa que hace guaraches en Apatzingán, por ejemplo, sin ningún problema. ¿A través de qué? A través de sus estados financieros. Y de las características también muy importantes que debe tener estos estados financieros es que deben estar claros, ¿no? Tener claridad. La información se debe presentar de forma comprensible, para los usuarios, con lenguaje accesible y estructura ordenada. Las características, como decíamos, o una de las cosas que tienen estos estados financieros es que ya tienen una estructura. Entonces, las personas que se dedican a la contabilidad, pues saben cómo desarrollar esa estructura. Incluso recuerden que tienen un orden. No puedo poner primero capital, después activo y después pasivo. O sea, tiene su orden. Las cuentas que deben de ir también tienen su orden. Por eso es importante recordar esta estructura, ¿no? Existen 4 estados financieros básicos. Aquí solamente vamos a ver 2. ¿Para qué nos sirven 2 estados financieros? Pero recordar estos estados financieros que nos pueden pedir, sobre todo, ¿no? Y que ustedes tienen que estar desarrollando constantemente en su empresa. El balance general, por lo regular, creo que se hace cada mes. ¿Lo recuerdan? El balance general se tiene que estar desarrollando cada mes para ver cómo van. Incluso ustedes internamente deben de estar desarrollándolo cada mes para saber cómo están fluyendo. Si llevan un contador, es lo que hace. Él saca su balance general para poder pagar impuestos y todo ese tipo de cosas. Activo, pasivo, igual a capital. Por lo regular, pues lo tienen que estar desarrollando para poder sacar las cuentas, ¿no? ¿Sí? Entonces, muestra la situación financiera en un momento específico. ¿Ok? Los estados de resultados, pues va a reflejar los ingresos, costos y gastos para determinar la utilidad o pérdida neta de un periodo. El estado de flujo de efectivo muestra las entradas y salidas de efectivo clasificadas por actividades. Incluso estos documentos no son los mismos periodos, puede ser cada semana, puede ser cada 15 días. Los documentos es dependiendo cómo requieren la información. Y los estados de cambios de capital explica cómo varió el patrimonio de los socios durante un periodo. Sí puede ser periodos más largos porque requiere varios balances generales para determinar cómo está el capital. ¿Okay? Entonces, estos son documentos que probablemente pues son estados financieros, ¿no? Que nos puedan pedir para saber cómo estamos o que nos da una radiografía financiera de nuestra empresa. Creo que esa es la palabra correcta. ¿Ok? Es balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y estado de cambio. ¿Listo? ¿Otra vez? No sé por qué pasa, pero pasa.
Me regresó. Ahora no lo puse porque no se cortaba mucho. Sí, se corta mucho, ya mejor lo estoy grabando. Ok, vamos a ver entonces el balance general, ¿no? El balance general, pues es el estado de situación financiera que tiene una empresa, ¿no? Es prácticamente su fotografía en una fecha específica. En este, pues muestra todos los recursos y las fuentes de financiamiento que tiene dicha empresa. La ecuación del balance general, pues ya la conocen ustedes, activo es igual a pasivo más capital. Y la idea es que ecuación, pues debe ser una ecuación que esté en equilibrio, que sea lo mismo, ¿no? El activo es igual a pasivo más capital. Se debe de cumplir esa igualdad. Hay un meme que entrega el examen en contabilidad, ¿sí lo han visto, no? ¿No? Entrega el examen en contabilidad y le pega un peso en el examen. Ahí en el, y le dice el maestro, ¿por qué? Dice, es que no me cuadra, maestro, me falta un peso. Ahí se lo dejo para que cuadre. Dice, ya le busqué por todos lados, no me cuadra aquí. Ahí mejor se lo dejo. Y le pega el peso en el examen. Así ustedes tengan cuidado. Bueno, ¿qué es el activo? Pues el activo es todo lo que la empresa posee. Sus bienes, sus derechos, todo lo que la empresa tiene, ¿no? Y que se espera genere beneficios económicos futuros. Entonces, pues, si tenemos un edificio, eso es activo. Si tenemos maquinarias, activo. Si tenemos, no sé, si tenemos ¿cómo se llama? Si tenemos autos, es activo, ¿no? Incluso lo que necesitamos para producir es activo. Todo lo que tenemos, nuestros bienes y derechos, es activo. El dinero es activo. ¿Qué es el pasivo? Pues en todas las deudas y obligaciones contraídas con terceros que la empresa debe liquidar en un futuro, sea corto, mediano o largo plazo. Incluso cuando tenemos obligaciones con nuestros clientes, obligaciones con nuestros proveedores. Ves que nuestros clientes a veces nos pagan por adelantado, nos mandan a hacer trabajos, nos pagan por adelantado, y eso pues es un pasivo mientras no lo hagan. Hay veces que los proveedores nos fían, tenemos el dinero en activo, pero debemos en pasivo. ¿Okay? Tenemos el producto, perdón, tenemos nuestra, ¿cómo se llama? Lo que necesitamos pues para hacer el trabajo en activo, pero lo debemos, entonces tenemos que cobrarlo en pasivo. Y el capital pues es la parte de los activos que pertenece a los propietarios, ¿sí? Después de cubrir todas las obligaciones. ¿Ok? Señor Ara me hizo mal el permiso. Era para el 2 de mayo. Ese es el sábado, 2 de mayo. Le puso 30 de abril. El 2 no.
No sé. ¿Ah, no? Van a llegarte, van a llegar cansados. Bueno, el balance general se organiza en tres grandes secciones. Del lado izquierdo, pues se detalla el activo. El primero va al circulante y luego no circulante. Les decía a ti su estructura. Y les decía, no les voy a explicar aquí cómo se hace. Se supone que ustedes ya han hecho balances generales. ¿Okay? Entonces recuerden, tiene, primero va el activo, primero el circulante y luego el no circulante. Y representa pues todos los usos de los recursos, ¿no? Del lado derecho se presenta el pasivo a corto plazo y a largo plazo, lo que debemos, y el capital, gracias, y el capital, mostrando así las fuentes de financiamiento, ¿sí? Este formato asegura el cumplimiento de la ecuación contable. El activo, pues, son los bienes y derechos de la empresa, ¿no? Les decía, está el activo circulante y es el que se convertirá en efectivo o se utilizará en menos de un año. Ese sería el activo circulante que tenemos, es dinero que vamos a tener en menos de un año, ¿no? Como por ejemplo el efectivo, los clientes, los inventarios, todo ese tipo de activos son los activos circulantes. Cuentas por cobrar, también activo circulante. ¿Cuáles son los activos no circulantes? Pues es el uso permanente o de largo plazo, que no se convierte en efectivo en el corto plazo. Por ejemplo, la maquinaria por lo regular son activos a largo plazo porque no se van a convertir directamente en efectivo. Los edificios, los terrenos, al menos pues que los vendamos, son de nosotros, tienen un precio, si en un determinado momento lo tenemos que vender, pues tienen un precio, ¿no? Por lo regular es en lo que se basan directamente los bancos, ¿no? ¿Qué tanto activo no circulante tienes para poderte, en dado caso que te embargue, pueda recuperar mi lana, ¿no? Por eso es importante pues tenerlo. ¿Ya se van acordando del estado, ¿no? Del balance general? Las hojas verdes que tanto odiabas. Yo tengo muchísimo que no hago balance general. Desde más de 20 años, sí. Más de 20 años que no cuadro un balance general. La última vez que hice balance general estaba estudiando la licenciatura. No, la verdad a mí nunca, les voy a ser sincero, desde que estaba en la prepa que vi por primera vez contabilidad, nunca me gustó. Me gustan las matemáticas. Pero, ajá, no, déjate de eso. El poderme aprender cada una de las cuentas y dónde tienen que... Es un enfado. Eso es lo que no me gusta. Sí. Ajá, todo ese tipo de... ¿en qué cuentas meter la información? Es lo que nomás no se me dio. Y reprobé la materia. Pasé porque fui a rogarle al maestro y dije, no se agacho, yo no voy a ser contador. Yo no voy a ser contador. Dice, pero vas a hacer aplicaciones para contadores. Contrata un pinche contador, cabrón, le digo. Él que me vaya diciendo cómo. Le da harta risa. Bueno, el pasivo, que son las obligaciones de la empresa, también se dividen, como dijimos, en dos partes. Pasivo a corto plazo, que en este caso pues, van a ser las obligaciones que deben liquidarse en un plazo menor, sobre todo menor a un año, ¿no? Y
pues va a afectar la liquidez de la empresa porque como tengo que estarlo pagando constantemente, pues no, de las ganancias no voy a tener esos recursos, ¿no? Por ejemplo, les decía, los proveedores son obligaciones, le tenemos que pagar en un determinado tiempo. Por lo regular, los proveedores no nos esperan tanto. ¿Sí? En el caso de los negocios que yo he tenido, por lo regular, los proveedores no me fiaban. Optaban mejor por darme un descuento. Pero en el caso de mi suegra, cuando tenía su farmacia, el proveedor le daba una semana para pagar. Por lo regular, pues cada semana metía pedido, o sea, metía pedido y pagaba el pedido anterior. Trabajaba pues de esa manera. ¿Qué características tiene? Es que las empresas pues pueden trabajar con productos que no ha pagado, pero que puede obtener recursos. Las características tiene, por lo regular, muchas empresas así trabajan con sus proveedores. Incluso ustedes, pues también cuando tengan sus empresas y van a proveer de algún recurso a otra empresa, pues les conviene trabajar así también, ¿sí? Estarle fiando a las empresas. Entonces, eso por lo regular, eso que debemos son pasivos a corto plazo, ¿no? Y ya determinan con el proveedor cuánto tiempo le van a pagar. Incluso, pues algunos proveedores nos dan crédito, ¿no? Y nos aumentan un porcentaje. O sea, sí te lo fío, pero te puedo aumentar un tanto por ciento, ¿no? Del total. ¿Me explico? También tenemos pasivos a largo plazo, ¿no? Que en este caso, pues son las obligaciones con vencimiento mayores a un año. Generalmente son financiamientos de inversión o de expansión. Cuando piden préstamos de 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, ¿no? A instituciones financieras. Préstamos bancarios a largo plazo, emisiones o de obligaciones, ¿no? También, por ejemplo, si van a invertir, sacan bonos a un año, por ejemplo, y invierten, no sé, 1,000 pesos los inversionistas y ustedes les van a regresar dentro de un año esos 1,000 pesos más un porcentaje que le prometieron al inversionista. ¿Y eso dónde va? Pues va a pasivos a largo plazo. ¿Ok? Bueno, por otro lado, pues tenemos el capital. El capital, como decíamos, es el patrimonio de los dueños. Tenemos el capital aportado, que esos son los recursos que los socios o los accionistas han invertido directamente en la empresa al construirla o en ampliaciones posteriores, ¿sí? Entonces, este capital aportado es lo que dicen los socios, nosotros tenemos una estructura o vamos a comprar un edificio para que empieces a operar, ¿no? Otro capital son las utilidades retenidas, que en este caso pues son las ganancias generadas en periodos anteriores que no fueron distribuidos a los socios, sino reinvertidas en el negocio. Estas serían utilidades retenidas, son aquellas utilidades que no se repartieron entre los socios y que han sido invertidas en la misma empresa. Por ejemplo, capital aportado, pues podría ser el capital social suscrito y pagado, las aportaciones para futuros aumentos de capital, y en el caso de los utilidades retenidas, pues reservas legales, utilidades de ejercicios anteriores, etc. Hay muchos ejemplos. Hay muchas cuentas que pueden ir ahí. ¿Dudas con el balance general? ¿Ninguna? Bueno, entonces hay que recordar porque sí es importante cuando vayamos a querer sacar un crédito, luego nos piden el balance general de la empresa. ¿Ok?
Vamos a ver otro documento, este se llama estado de resultados. El estado de resultados también se le conoce como el estado de pérdidas y ganancias. Este va a mostrar de forma detallada si una empresa obtuvo o no obtuvo ganancias. Si obtuvo ganancias o obtuvo pérdidas durante un periodo en específico. ¿Cuál es la diferencia que se tiene con el con el balance general? El estado de resultados con el balance general. Es que el estado de resultados pues, va a ser una fotografía estática. El estado de resultados es una película. El balance general es una fotografía estática. Y el estado de resultados es una película del desempeño financiero a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, el balance general me dice cómo estoy ahorita en este mes. Pero si es una fotografía de ese mes. Ajá. Luego, saco otro balance general, es la fotografía del siguiente mes. El siguiente, saco otro balance general, cómo va en ese periodo. Y el estado de resultados va recabando información desde tiempo más atrás y va diciendo, a ver, tuviste pérdidas, luego tuviste ganancias, tuviste pérdidas poquito, acá ganaste más, aquí bajaste. ¿Me explicó? Ese es el estado de resultados. Y al final, pues hace un resumen de los ingresos, los costos y los gastos para poder medir, en este caso, como decíamos en las primeras diapositivas, cuál es la rentabilidad de la empresa. Si es rentable o no rentable. Entonces, la rentabilidad la voy a obtener de los estados de resultados, del estado de resultados. ¿Ok? A ver si está grabando el audio, si no para. ¿No? Sí. ¿Cómo está estructurado el estado de resultados? De ingreso a utilidad neta. ¿Okay? Los ingresos es el total de ventas y otros ingresos generados por las actividades principales o secundarias del negocio. Acuérdense que a mí, por ejemplo, me costaba mucho entender cómo que voy a obtener otros ingresos. Tenemos ingresos de lo que vamos vendiendo, pero ¿cómo puedo obtener otros ingresos? Me decían, pues date cuenta que ya una máquina ya no la ocupas, la vendes y ese es un ingreso. Y ese sería secundario. ¿Por qué? Porque no haces tú la máquina, pero ya no lo vas a ocupar, entonces puedes venderlo. Entonces son todos los ingresos que tenga la empresa, todo el dinero que obtenga la empresa de forma directa por los productos que está vendiendo o por los servicios que está ofreciendo. Pero también puede tener ingresos de otros lugares, como por ejemplo venta de algo que ya no está utilizando, o algún terreno, o a lo mejor renta un edificio. ¿Me explico? Otra de las cosas importantes es calcular los costos de ventas, o sea, cuáles son esos costos que están asociados directamente a la producción o a la adquisición de los bienes o servicios que se han vendido. ¿Sí? O sea, sí, tengo gastos de producción, pero también tengo costos de venta. ¿Me explico? Lo siguiente que debemos poner aquí en el estado de resultados son los gastos operativos, o sea, son los gastos de administración y ventas necesarios para poder tener el funcionamiento diario de la empresa. ¿Cuánto estoy pagando porque la empresa esté funcionando? Los gastos administrativos. ¿Ok? Y al final, pues vamos a tener la utilidad neta, ¿no? La utilidad neta, pues es el resultado final, o sea, saber, ahí nos indica si estamos ganando o estamos perdiendo, después de considerar lo que dijimos, los ingresos, los costos y los gastos
en el periodo que estamos indicando. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Ninguna? Muy bien. Bueno, hay un ejemplo, dice el 40% del estado de resultados. El 40% del margen bruto por cada 100 vendidos. El margen bruto por cada 100 vendidos, la empresa retiene 40 pesos después de cubrir el costo de lo que vendió. Entonces, lo que obtenemos de cada 100 pesos que vendemos, para nosotros es 40 pesos. El 40% es de ganancia. ¿Dónde está el otro 60%? De esos 60%, el 20%, la empresa genera 0.20 de ganancia por cada peso vendido, indicando la rentabilidad. Y el otro 60%, los costos representan el 60% de los ingresos, mostrando un área clave para la mejora y optimización de los recursos. O sea, el 60% es de los costos. ¿Sí? De los otros 40 solamente ganamos el 20 de la utilidad neta que tenemos, ya que tenemos gastos del otro 20%. ¿Lo expliqué? ¿No? De cada 100 pesos que ganamos, de cada 100 pesos que vendemos, perdón. No, no, porque de este 40, de aquí, solamente nos queda el 20% de ganancia. ¿Me explico? Es que está mal acomodado. Este es el margen que tenemos. ¿Sí? Y esto es lo que nos da la rentabilidad de ganancia, 20 solamente, es lo que ganamos. Y este 60% es todo lo que ¿cómo se llama? Gastamos, pues. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Seguros?